programa. ¿De qué te estoy hablando? Lamentablemente el fallecimiento de Tabaré Vázquez, el primer presidente del Frente Amplio, aquel que rompió con un bipartidismo entre colorados y blancos en Uruguay y que por fin llevó un gobierno progresista después de la última dictadura militar al país hermano. Recordemos, después el Frente Amplio se quedó 15 años, alternó Tabaré con el Pepe Mujica, con quien hablamos hace poco aquí en El Desorden Mundial. Fue una época de crecimientos para Uruguay, fue una época donde mejoró la salud, donde mejoró la educación, donde mejoraron los índices sociales más importantes. Y por eso desde acá queremos mandar un abrazo a todos los que hoy sufren eso y recordar también Uruguay, un país de la región que ha logrado superar estable y en crecimiento todos estos últimos años que fueron muy complejos, y seguro esto llevará al gobierno uruguayo y al país a reflexionar sobre el momento que están atravesando. De esto vamos a hablar y vamos a seguir con otras cuestiones en el desorden mundial. ¿De qué? Vamos a irnos a un país donde quizás las cosas están un poco más tambaleantes. Hablamos de Perú. ¿Y por qué? Porque en Perú, el que va primero en los comicios para ser probablemente presidente luego de esta crisis institucional es un ex arquero de fútbol de la selección. Eso nos da el pie para hablar de futbolistas y gobierno aquí en el Desorden Mundial, pero espera un ratito. Vamos a estar hablando también sobre la energía, pero de la energía de una manera en particular. La recuperación del empleo en la industria petrolera de Estados Unidos nos permite pensar qué puede pasar en Argentina. Esta lógica que siempre tratamos de hacer el desorden, lo verás en un ratito. Vamos a dar una vuelta por el mundo, pero vamos a empezar hablándote ya mismo de lo que está pasando en Venezuela, porque te decíamos que la agenda urgente es lo que marca hoy el pulso. Bueno, elecciones parlamentarias en Venezuela, en Chile y en Bolivia. Las últimas elecciones sirvieron para ordenar las cosas y canalizarlas institucionalmente. ¿Pasará lo mismo en Venezuela? Ya lo vamos a estar hablando, pero por ahora, mirá este informe. 6D en Venezuela, a votar en medio del caos. En medio de la peor crisis económica de su historia, Venezuela acaba de votar en unas elecciones parlamentarias que no van a alcanzar para solucionar la tremenda crisis política del país. Un sector de la oposición a Nicolás Maduro llamó a boicotear estas elecciones a diputados, argumentando que el gobierno chavista no es un régimen democrático. La abstención opositora y la desconfianza de la gente en la clase política son dos cuestiones que ya anticipaban una baja participación popular en las urnas. Una elección con poca participación siempre favorece al gobierno, aunque suene raro. Los venezolanos votaron la renovación de su parlamento, una institución que durante los últimos 5 años tuvo mayoría opositora y fue el principal bastión del antichavismo. El jefe actual del parlamento es Juan Guaidó, un joven dirigente que desconoce a Maduro como gobernante y que hace 2 años se autoproclamó como presidente interino de Venezuela. Guaidó tuvo el respaldo clave de Estados Unidos mientras Donald Trump fue presidente. Su sector apuesta a sacar a Maduro del poder de cualquier forma y se niega a una negociación política con el chavismo. Por eso Guaidó y los suyos no se presentaron a estas elecciones convocadas por Maduro y en cambio organizaron una consulta popular propia para medir su nivel de apoyo en las calles. Mientras tanto, la crisis política afecta tanto al gobierno como a la oposición. Otros antichavistas duros como Leopoldo López y Corina Machado también se sumaron al boicot a los comicios. En cambio, hay otros sectores de la oposición que sí aceptaron el juego electoral. Algunos de ellos están acusados de haber sido comprados por Maduro. Para otros, en cambio, es una cuestión de estrategia política. Creen que la única forma de sacar al chavismo del poder es recuperando el protagonismo ante la gente, que por cierto, ya no cree casi en ningún político. Uno de los que apostó a participar en estas elecciones es Enrique Capriles, ex candidato presidencial y viejo rival de Chávez y Maduro, que regresó a la política después de un par de años de haber estado al margen. Capriles hizo campaña llamando a los venezolanos a salir a votar masivamente. La historia reciente de las elecciones en Venezuela demuestra una cosa: siempre que hubo baja participación electoral, el chavismo salió ganando porque tiene un núcleo reducido, pero muy duro de votantes que siempre se moviliza cuando hay que votar.
Por el lado del gobierno de Maduro, algunos de los principales candidatos para estas elecciones fueron la primera dama Cilia Flores, el hijo del matrimonio presidencial Nicolás Maduro Guerra y el histórico número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. Todos ellos apuestan a reconquistar la mayoría en el Parlamento que perdieron ya hace varios años. Si esto ocurre, la oposición radical de Guaidó va a quedar muy desdibujada. La gran pregunta es si después el gobierno de Maduro y la oposición negociadora buscarán o no un acercamiento para sacar por fin a Venezuela del fondo del pozo. Todos hablan de Venezuela y todos también están expectantes de este resultado. Por eso, para analizarlo, estamos acá con María Constanza Costa. ¿Qué tal, Costi? Buenas noches, Javi. Sí, unas elecciones de las que se esperaba mucho, pero que en la realidad parece que nos van a dar muy poco. Bueno, vamos a meternos ya en todo eso y para eso estamos en comunicación con Luis Vicente de León, principal analista político venezolano y presidente de Data Análisis. Luis, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, encantado. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que es un día de mucha actividad política en Venezuela y justamente lo que te quiero consultar, acá llegan informaciones que hablan de una baja participación. Esa baja participación, digamos, en torno al 30%, vos quizás nos podrás corregir, pero ¿de qué manera deja sentado esto, sobre todo al oficialismo? ¿Cómo ves que puede ser capitalizado o no por Nicolás Maduro? Sí, mira, la participación fue evidentemente baja, se esperaba que fuera baja, es una elección parcial, convocada solo por el gobierno y unos partidos minoritarios de la oposición, con la oposición institucional llamando a la abstención y en un país donde no hay mucha esperanza de cambio político. Por lo tanto, era difícil imaginar una participación relevante. Sin embargo, recordemos que esta no es una elección competitiva, es decir, el gobierno controla el Consejo Nacional Electoral. Además, no existe testigos opositores en la mayoría de las mesas y no va a haber una solicitud formal de la oposición para auditar el proceso. Por lo tanto, todavía es muy temprano para cantar victoria sobre cuál va a ser el porcentaje de participación que va a anunciar el gobierno, porque puede ser distinto, no tiene por qué ser igual al que realmente ocurrió. Claro, pero ¿cómo pensás que el gobierno esto le va a servir o no le va a servir si es baja la participación? Mira, obviamente el gobierno tiene un interés importante de mostrar una participación alta en este evento electoral. Pero tengo que ser absolutamente sincero. Esta elección no cambia mucho lo que ya está ocurriendo en Venezuela. Bien. Que el gobierno tenga el control de la asamblea, aún que la oposición y una parte importante de la comunidad internacional diga que es ilegítima, no cambia su posición de control. Claro. La asamblea que hoy existe, que además controla Juan Guaidó, es una asamblea que no pudo establecer ni una ley en Venezuela porque fue decretada en desacato desde el principio y el gobierno la sustituyó por el Tribunal Supremo de Justicia, que sí controla, y por una asamblea constituyente que él creó a su medida. Luis Vicente, por lo tanto, lo único que está ocurriendo es que valides el proceso que ya existe de control del gobierno Maduro. Claro. Luis Vicente, eso por el lado del gobierno, pero también el lado de la oposición. Llamar a la abstención, ¿cómo se capitaliza eso políticamente? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque la oposición vino apostando a una salida, digamos, radicalizada y eso no funcionó. Vos lo decías recién, no pudo Guaidó ejercer nunca ese poder y lo único que hizo fue de alguna manera desestabilizar aún más a la misma oposición que empezó a tener cierta fragmentación. Sí, mira, yo creo que la decisión de la oposición institucional de abstenerse en el evento electoral tenía el basamento de una elección que no es competitiva y donde obviamente estaba en desventaja. Pero lamentablemente la abstención es un llamado pasivo que no logra entonces construir un momentum de lucha como el de Bolivia, un momentum de lucha como el de Toledo frente a Fujimori en el Perú. Es decir, claro, tú estabas compitiendo sin condiciones electorales, pero tú lograste mover a la gente a la calle y la hiciste defender sus derechos. Aquí, claro, en Venezuela, la abstención deja a la gente en casa y la probabilidad de que ella salga a defender es muy baja.
la convocatoria a la participación, a la calle, a la lucha que Guaidó ha hecho para el próximo 12, es muy difícil que se materialice. Claro. Y la convocatoria a un evento de consulta popular que arranca mañana y termina el sábado, tiene probablemente la misma probabilidad de participación que esta misma parlamentaria. 75% de los venezolanos ni siquiera saben cuándo es esa consulta popular, para qué es, ni las preguntas que están haciendo. Va a haber obviamente una altísima abstención, y creo que la oposición venezolana se va a enfrentar en el primer trimestre del año 2021 probablemente al peor momento que ha vivido a lo largo de toda la revolución venezolana, porque estará multifracturada. Ustedes mismos en su recuento inicial han presentado las diferentes posiciones. Capriles va a atacar a Guaidó por esto. María Corina Machado va a atacar a Guaidó por esto. Los diputados minoritarios de la oposición que van a ser elegidos hoy en esta elección van por lo menos a tener presencia en una institución probablemente ilegítima, pero que les da exposición mediática y la posibilidad de estar en la boca del lobo. Creo que eso va a ser muy difícil de evitar que afecte la popularidad y conexión de Juan Guaidó, y lo pone sin duda en retos que él no ha conocido estos 2 años. Luis Vicente, te agradecemos mucho por la comunicación. Es difícil, estamos en épocas de tweets y lamentablemente no podemos profundizar más, pero te comprometemos para más adelante, a medida que siga avanzando este proceso en Venezuela, volver a comunicarnos y seguir analizando qué es lo que pasa ahí. Será un placer. Bueno, muchísimas gracias. Costi, muy complejo esto que estamos viviendo, y la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿hay salida para Venezuela? ¿Cuál es esa salida? Bueno, hay una bifurcación institucional, ¿no? Pero lo cierto es que, como decíamos al principio, Javi, se apostaba mucho a estas elecciones. De hecho, la actitud de Capriles, ¿no? En septiembre, cuando dijo, bueno, yo voy a participar, yo voy a apoyar estas elecciones, y después se fue echando para atrás. Hoy, una de las postales que dejó El Día fue, por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro, después de votar, llamando a la oposición a sentarse a una mesa de diálogo, llamando a la oposición a que deje estas posiciones, digamos, más radicalizadas, teniendo en cuenta, Javi, que todos miran que Estados Unidos cambió de signo político. O sea, lo mira el oficialismo y lo mira la oposición. También el expresidente español, Rodríguez Zapatero, que fue un gran protagonista de las mesas del diálogo, ¿no? De ese diálogo de República Dominicana, criticó muy fuerte la actitud de la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea al principio dijo que iba a mandar veedores, luego también no los mandó por una supuesta falta de tiempo. Lo cierto es que ahí hubo una especulación para darle también tiempo a la oposición a que se rearme. Con lo cual, el panorama es muy complicado. Pero no funcionó por ahora. Por ahora están lejos de rearmarse, parece. No funcionó. Bueno, hay un cambio, ¿no? Puede haber un cambio de figuritas. Puede volver con más fuerza Leopoldo López. Recordemos que Leopoldo siempre fue el candidato, ¿no? Del gobierno de Estados Unidos. Él está ahora viviendo en España. Desde allí hace su campaña por su retorno. Pero, digamos, hay que ver cómo se acomodan esas fichas. Lo de Capriles fue un cambio de timón que, la verdad, dejó a todos muy... digamos, choqueados, ¿no? Porque de verdad que era una posibilidad para participar en las elecciones masivamente. Sí, también hay otra cuestión para analizar, es que aquí se presentaron personas que pertenecían al chavismo como candidatos opositores también. Se empieza a ver esas divisiones del chavismo como si existiera un madurismo después de Chávez, que empieza a fragmentar hacia afuera también. Digo, no es un espacio monolítico. Sí, como lo decíamos en el informe, no es que no hay oposición. Oposición hay, por derecha y por izquierda. Lo que pasa en Venezuela es que están inhabilitados muchos de las principales figuras de los partidos políticos. O sea, entonces empezaron a surgir otras figuras, como por ejemplo Luis Parra, que se proclamó también presidente de la... Hay una cosa de proclamarse en Venezuela, ¿no? Presidente de la Asamblea Nacional, que él dice, yo sigo siendo opositor al gobierno, ¿no? Porque, claro, la oposición más dura, cada vez que algún opositor se acerca al gobierno, dice, ha sido cooptado, lo hace por algún negociado, ¿no? Tiran un manto de sospecha. Lo que dice la oposición más blanda, si querés, es nosotros lo que queremos es una salida dentro de las elecciones. No queremos una salida con el apoyo de Estados Unidos de esta manera. No queremos intervencionismo, básicamente. O sea, ahí se dirime, pero es verdad que ahí lo vemos al presidente, estas son las imágenes de hoy, cuando después de votar, bueno, salió a decir esto, ¿no? Que había que abandonar lo que había sido la política de la era Trump, ¿no? Hay que dejar atrás la política de la era Trump, esta política tan agresiva, y por supuesto el tema de las sanciones.
sanciones, que no son responsabilidad de las sanciones, todos los problemas económicos que tiene Venezuela, pero sí que las agravan. Sí, y cuanto más duro esté la oposición, cuanto más duro sea la posición de Estados Unidos, también aparenta que va a ser más complejo hacia adentro, porque cuando enfrente, los de afuera están enfrente, las fuerzas tienden a unificarse. Entonces, eso puede ser también una salida en Venezuela para mantenerse, una especulación del gobierno que un enfrentamiento hacia afuera unifique hacia adentro y los permita quedarse. Las potencias juegan, ¿no? Porque Rusia también juega en la cuestión de Venezuela, Maduro apunta, digamos, a cambiar el modelo económico, son muchas variables. Bueno, Costi, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de Venezuela, pero te invito a dar una vuelta por el mundo. Dale. Vamos.